iniciar, ya todos conocemos la serie que estamos tratando, Open, y el capítulo del día de hoy, Coming, que significa venida, venir. Y este tema me gustó mucho porque los que son predicadores saben de que cuando le colocan a uno un tema se vuelve como complicado. Uno empieza como que, bueno, me están limitando, tengo que hablar de algo que ya está estipulado, tengo que basarme en eso y no puedo salirme de eso, no puedo salirme de lo que me están pidiendo. Pero cuando piden un tema libre, pues ya cada quien decide qué predicar, qué enseñar, qué compartir. Pero de todos los mensajes temáticos que me han dado, creo que ha sido el más fácil, porque es de hablar de alguien que ya conozco. Es hablar de alguien que durante 12 años ha venido tratando mi vida, ha venido enseñándome muchas cosas, y es sobre el Espíritu Santo de Dios. En esta noche vamos a hablar un poco sobre lo que es el Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Por qué el Espíritu Santo vino a este mundo para nosotros? Y cuando yo empecé a preparar el mensaje, me sucedió algo muy extraño. Yo lo hablé con Eder, no sé si lo hablé con el pastor Diomedes. Me escribieron por Messenger, me enviaron un video, me dijeron: Jainer, ven acá, este no es el hijo del pastor, el que se cree, él se la pasa todo el tiempo con una gorra, se cree el más malo, él no sé, es agrandado. Y empezó a decirme varias cosas de mi pastor Diomedes que yo empecé a reírme. Yo como que, o sea, hey, tú no conoces a mi pastor. O sea, se nota que no lo conoces. Porque en el video pues él sale en un lugar donde hay mucha recocha, mucha cosa, el cuento y lo otro. Y empezó a decirme: ven acá, pero él qué hace allá, él por qué está allá, él por qué es así, se ve todo agrandado. Y yo le dije: ven acá, tú no conoces a mi pastor. Empecé en pocas palabras a defender a mi pastor. Ven acá, pero él está en ese lugar porque la dueña de aquel lugar es una discípula de él, que él está mentoreando y estaba compartiendo con ella. Y sobre la gorra, pues él no es que sea agrandado, no es que se crea el más malo, sino es que es la moda que a él le ha tocado llevar durante mucho tiempo. Pues él antes, cuando tenía cabello, no usaba, pero ahora, tú sabes, ya le ha tocado, ya le tocó. Y en ese momento me acordé del mensaje, porque esa persona no conocía a mi pastor, y qué fácil se le hizo a ella hablar mal de mi pastor. Qué fácil es a veces hablar mal de alguien que no conocemos. Pero cuando realmente conocemos a esa persona, se nos hace mucho más fácil y se nos es un deleite poder hablar de ella. Amén. Así que, ¿cuántos se acuerdan del mensaje que dio nuestro líder Eder? Él estuvo hablando sobre el inicio, sobre cómo Dios creó al hombre, a la mujer, cómo Dios deseaba en todo momento tener comunión con ellos. Dios descendía del cielo, llegaba al Edén para hablar con Adán, con Eva. Adán, imagínate, mira que creé estos animalitos aquí. Dime tú qué nombre vamos a colocarle. Este animal, ¿qué se le puede colocar? Adán: no, Dios, Padre, vamos a colocarle león. Excelente, queda león. Dios mío, vamos a este animal, jirafa. Y empezaron a hablar como tú hoy puedes hablar con cualquiera que tienes a tu lado. Y Dios siempre deseaba tener esa comunión con el hombre, hasta el día que la serpiente, muy astuta, se le acercó a la mujer, la engañó, la hizo comer del fruto prohibido y pecaron. Hicieron lo malo ante los ojos de Dios, hicieron lo que a Dios no le agradaba, y por ende fueron expulsados de la gloria de Dios. Fueron sacados del Edén y fueron apartados de la gloria del Padre. Hablaba de que ahora el pueblo debía acercarse a Dios por medio de un hombre, por medio de un sacerdote, por medio de un profeta, por medio de alguien
que estaba lleno del Espíritu de Dios. Moisés se acercaba al tabernáculo para hablar con Dios, y el pueblo quedaba a la puerta de las tiendas, expectantes de lo que Moisés hacía con Dios. Pero ese no era el deseo de Dios, ese no era el diseño que Dios había planeado para la humanidad. Dios desde un principio anhelaba que el hombre siempre pudiera tener acceso gratuito a su presencia. Es por eso que Dios envió a Jesús, y fue el tema que predicó nuestro pastor Diomedes. Él decía que Jesús se volvió la puerta para que nosotros podamos acceder con libertad a la presencia del Señor. Que Jesús fue el que abrió el camino, que rompió el velo en dos, para que hoy tú y yo no dependamos de un hombre, no dependamos de alguien que se para al frente a hablar con Dios, sino que tú y yo hoy podemos entrar con libertad a la presencia del Señor. Ya no es necesario presentar un cordero, una oveja, una vaca para que nuestro pecado sea cubierto, porque Jesús en la cruz del Calvario no solamente tapó el pecado, sino que lo quitó por completo. Y gracias al sacrificio hoy podemos entrar con libertad. Amén. Y primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 al 10 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consistió el amor de Dios, en que a través de Jesús tú y yo hoy podamos entrar con libertad, podamos estar en este lugar, podamos darle gracias a Dios y no depender del que esté aquí adelante. Y dice de que entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa propiciación? Significa sacrificio, significa reconciliación. Y Dios el Padre entregó a Jesús para eso, entregó un sacrificio para que podamos entrar con libertad y así poder reconciliarnos con el Padre, así poder tener nuevamente comunión con Dios y poder hablar con Él cara a cara. Ya no depender, como les dije, de alguien, sino que nosotros tener la libertad de ingresar a la presencia de Dios. Ya no debemos de estar como a la expectativa de que bueno, el pastor Diomedes va a predicar el sábado, vamos a ver qué Dios va a hablar. El profeta Eder va a predicar, vamos a ver qué Dios nos va a decir. Ya tú y yo en nuestras casas, en el trabajo, donde quiera que estemos, podemos recibir una palabra de Dios, porque Él desea hablar con cada uno de nosotros. Amén. Y eso lo podemos encontrar en Hebreos capítulo 4 del 15 al 16. Y ahora bien, el ministerio de Jesús empezó a la edad de aproximadamente 30 años. Duró 3 años y medio en el ministerio, en donde empezaba a predicarle a las al pueblo, empezó a enseñar las maravillas de Dios, empezó a mostrar los grandes milagros. Y fue en ese momento cuando Jesús empezó a ganar seguidores, empezó a ganar discípulos. Vemos que en ese momento empezó a ganar a Pedro, Juan, a Tomás, a todos los apóstoles. Y durante 3 años estos hombres empezaron a caminar de cerca con Jesús. Estos hombres empezaron a experimentar los grandes milagros que Jesús hacía. Pedro estaba allí al lado de Jesús cuando Jesús tomó a Lázaro, lo llamó y le dijo: ven, sal fuera y resucita. Juan estaba al lado de él cuando vio que el ciego estaba clamando para que Jesús hiciera un milagro. Judas estaba cerca de Jesús cuando el leproso se le acercó y le pidió que fuera sanado. Los discípulos estuvieron durante 3 años aproximadamente cerca de Jesús, viendo las grandes maravillas que Dios hacía a través de su Hijo. En esos 3 años los discípulos se acostumbraron a que constantemente recibieran un mensaje de Dios, a que día a día vieran un milagro nuevo a través de Jesús. Ellos se acostumbraron a tal punto de que estaban cómodos en su lugar. Ellos en cada momento deseaban estar con Jesús, porque sabían de que algo nuevo Jesús podía hacer.
pero llegó el momento que nadie quiere en nuestra vida. Llegó el momento de la partida. Llegó el momento donde Jesús dice: bueno, chicos, me voy, me tengo que ir, los tengo que dejar. Es como el pastor Diomedes llegar a la pastora Saray un sábado aquí. Bueno, chicos, les comento que ya el pastor Diomedes no va a estar más con nosotros. Le hemos delegado una misión en otra ciudad para que pastoree una iglesia. Yo creo que todos aquí, los del chico del grupo de amistad, que lo tienen todos los días allí, nosotros que cada sábado lo experimentamos aquí, yo creo que eso nos dolería. En particular a mí me daría tristeza de ya no ver a mi pastor que en cada reunión nos casca, nos llama la atención, pero nos abraza con amor. Y si dijera la pastora: bueno, vamos a dejar a Eder, vamos a dejar a Jainer, a Martica, a cualquiera de los líderes pastoreando la red juvenil, el golpe sería como que más suave. Pero si te dicen: ven acá, vamos a traer un pastor de afuera, todos vamos a quedar como que: ven acá, ¿y de dónde? Si no lo conocemos, ¿qué va a pasar con él? Eso mismo experimentaron los discípulos cuando Jesús les dijo: me voy, pero no los dejaré huérfanos. Enviaré al Consolador, enviaré el Espíritu Santo de Dios. Y los discípulos quedaron como que: pero ¿quién es él? No lo conocemos. Y en Juan capítulo 14, versículo 1 al 6, no hay, Dios mío, disciplina. Juan capítulo 14, del 1 al 6 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús, después de muchas enseñanzas, después de muchos milagros, Jesús empieza a enseñarle lo fundamental para un cristiano, lo fundamental para un seguidor de Jesús. Y es que podamos entender de que solamente a través de Él podemos llegar al Padre. Solamente a través de Jesús podemos tener ese acceso gratuito para entrar a la presencia de Dios. Ya en ese momento, ya Jesús había sido ungido por la mujer cuando derramó el perfume y enjuagó los pies de Jesús. Ya Jesús le había lavado los pies a los discípulos. Ya Jesús había dicho cuando Judas le iba a traicionar. Aún así también había dicho la negación de Pedro que iba a hacer. Y él empezó a enseñarles, a decirles: tranquilo, tengan paz. Si creen en mí, crean también si creen en Dios, también crean en mí. Ahora Jesús les dice: no se turbe vuestro corazón, no tengan tristeza, no se angustien. Por más de 3 años estuvieron cerca de mí, pero les estoy dando la palabra de que todo va a estar bien. Y Jesús empieza a animarle a sus discípulos y empieza a darles la promesa. En el versículo 15 al 18 del mismo capítulo dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Esa fue la promesa que Dios le dio a Jesús, le dio a sus discípulos, de la venida del Consolador, de la venida del Espíritu Santo de Dios a ellos, diciéndole de que no solamente iba a estar con ellos, sino que ya estaba con ellos. En el versículo 25 dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros.
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habréis regocijado, porque yo he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Ya Jesús le estaba diciendo todo lo que iba a acontecer más adelante, todo lo que iba a acontecer días después, al momento de que Judas lo entregara, al momento de que Jesús fuera traicionado por uno de sus discípulos. Jesús les dice: no tengan temor, no tengan miedo, porque todo esto es necesario para que conozcan a alguien que va a venir después de mí. El regalo de Dios el Padre para todos ustedes, y ese es el regalo que hoy Dios tiene para cada uno de nosotros, el dulce Espíritu Santo de Dios. Amén. El capítulo 16, versículo 4 al 8 dice: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Entonces, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. ¿Y quién no va a sentir tristeza al ver que el maestro se va? Cuando años atrás yo decía a Iván de que me fuera gustado vivir en la época de Jesús. Me fuera gustado vivir en esa época donde se veían grandes milagros, donde tú podías ver como un ciego de nacimiento, con solamente untarle un poco de lodo, escupirle la cara, ya ese hombre iba a volver a ver. Del ver cómo de la nada Dios le daba una palabra a un paralítico y le decía: levántate y vete. Me fuera gustado vivir en esa época, contemplar todas esas experiencias. Pero cuando empecé a leer esto, cuando empecé a preparar este mensaje, yo dije: Señor, gracias por hacerme vivir en esta época. Gracias por hacerme estar en este momento hoy aquí, porque he podido experimentar mucho más de lo que quizás fuera experimentado en ese entonces. Dice en el versículo 8: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Versículo 4: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya lo había dicho. Y el versículo 7: pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si se fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el principio de este mundo ha sido ya juzgado. Yo le decía estas cosas al Señor y le agradecía por hacerme vivir en esta época, porque en el momento que ya Jesús es crucificado, en el momento que ya Jesús muere, le traspasan el costado, Él dice: Padre, consumado es. He terminado mi labor, he terminado mi trabajo, y es que todos puedan conocer de ti, que puedas restaurar la comunión de Dios el Padre con la humanidad. Jesús hizo todo el trabajo y murió, pero al tercer día resucitó, y dice la Biblia que se le apareció a sus discípulos nuevamente. Jesús no murió y se fue enseguida y los dejó al aire. Jesús murió, pero volvió a aparecérsele a los discípulos. El versículo 20 del capítulo 20 dice: y cuando les hubo dicho estas cosas, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y entonces Jesús le dijo otra vez:
paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes los retuviereis, les serán retenidos. Y después de esto, Jesús vuelve y se les aparece a los discípulos. Y fue allí donde yo le pude dar gracias al Señor por estar en esta época. Porque Jesús se le aparece a los discípulos y Tomás no creía en que Jesús había resucitado. Tomás les dijo: hasta que yo no me meta mi dedo en el hueco de sus manos, hasta que no toque su costado, no creeré de que Él ha resucitado. Y Jesús se le aparece y le dice: Tomás, ven y mira que soy yo, ven y mira mi costado. Y Tomás le dijo: Señor, verdaderamente eres tú. Y fue allí donde Jesús le dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. En ese momento yo pude darle gracias al Señor, porque sentí de que ya Jesús en ese momento estaba hablando de mí. En ese momento Jesús ya estaba hablando de ti. Porque ¿quién de aquí ha visto a Jesús? ¿Quién de aquí sabe cómo es Jesús? ¿Quién de aquí conoce el físico de Jesús? Nadie. Pero aún así, sin verle, nosotros creemos de que Jesús existe. Aún así creemos de que Jesús hoy incluso está en este momento aquí con nosotros. Y yo le dije: Señor, gracias. Gracias porque soy bienaventurado. Por cuanto no te he visto, yo creo en que tú estás conmigo. Y hoy te quiero decir de parte de Dios de que tú eres un bienaventurado. Por estar hoy en este lugar, eres un bienaventurado. Porque aunque no creís, aunque no lo has visto, crees de que Jesús está en este lugar. Y es en ese momento donde Jesús le da la promesa a los discípulos. Jesús le da la valiosa promesa y les dice: así como me envió el Padre, así también los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. Fue en ese momento donde la vida de los discípulos cambió por completo. Todos conocemos la historia de Pedro. Pedro, el hombre sanguinario, el hombre que sacó una espada cuando atraparon a Jesús y le mochó la oreja al soldado. Pedro, el que con nada se enojaba fácilmente y mandaba a la casa a todo el mundo. Pedro, el que de la nada se enfurecía y actuaba en una forma que era inusual, que no era de un cristiano. Pero en el momento que Pedro recibe el Espíritu de Dios, cambia la vida por completo. Y hoy quiero decirte que en el momento que tú dispongas tu corazón para recibir la llenura del Espíritu Santo, en ese momento vas a ver cómo tu vida cambió por completo. A la edad de 17 años yo decía: a lo que tenga mi cédula voy para todos los bares de Barranquilla. A lo que yo tenga mi cédula, todos los billares voy a entrar yo. En todos los billares me van a conocer a mí, porque voy a jugar en todos lados billar, mejor dicho. Pero a la edad de 17 años pude tener mi primera experiencia con Dios. Y fue en ese momento cuando mi vida cambió por completo. Porque por causa de una experiencia con el Espíritu Santo, todo cambió en mí. Yo nunca me imaginé estar en este lugar. Nunca me imaginé estar delante de más de 100 personas hablando. Yo era demasiado tímido. En las exposiciones del colegio siempre iba mal porque me la pasaba leyendo. Pero el Espíritu Santo de Dios ha causado que todo eso sea ligero, sea fácil en mi vida. Y si tú quieres experimentar un cambio en tu vida, si tú estás cansado del diario vivir, de que no puedo, de que no sé qué hacer, las deudas, que lo uno, que lo otro. Yo escribía en una parte y decía: cuando estamos en el colegio, en la universidad, todo es fácil. Yo quisiera volver a esa etapa, porque no tenía preocupación de nada. Mi única preocupación era levantarme a las 5:30, 6 para ir al colegio. Y sabía de que cuando yo me levantaba tenía el desayuno, cuando regresaba del colegio tenía el almuerzo, me acostaba, me levantaba, la cena, me iba a jugar fútbol y ya. Una vida fácil, tranquila, bonita. Pero
cuando empezamos a vivir la etapa de la universidad, que los parciales, que lo uno, que lo otro, ya empezamos a ver las cosas diferentes. Y cuando dependemos de nosotros mismos, es ahí cuando decimos: ay, Dios mío, ¿en dónde estamos? Pero cuando el Espíritu de Dios entra a la vida de alguien, la Biblia dice de que la carga, el yugo se vuelve fácil y ligero. Ya no vamos a tener la preocupación del día a día, ya no vamos a tener la angustia del qué va a pasar, porque estamos confiados en una palabra. Estamos confiados en que el Espíritu de Dios va a estar en todo momento con cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios va a estar dispuesto para cualquiera cual sea nuestra necesidad. Si tenemos una necesidad financiera, la palabra dice de que Dios es nuestro proveedor, de que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Si tenemos alguna necesidad en la parte de la salud, tenemos una palabra de parte de Dios, que en Isaías la Biblia dice de que Él llevó en la cruz todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades. Él las expuso en una cruz y las llevó y nos dio sanidad. Si tenemos alguna necesidad, solamente tenemos que dar un paso de fe. Tenemos que ir a la presencia de Dios y decirle: Dios mío, no puedo con esto. El testimonio que nunca me voy a cansar de dar es el testimonio del milagro que Dios hizo en mi familia. Ese va a ser el testimonio más grande y por toda mi vida lo voy a decir. Y es el milagro de que Dios sanó a mi padre de un cáncer, aun cuando los médicos decían de que iba a ser metástasis, cuando decían de que ya no iba a haber nada para que él pudiera seguir. Dios detuvo y dijo: así no son las cosas, Jainer. Tienes un Dios poderoso, tienes un Dios que puede hacer todo posible. Y eso es lo que quiero decirte en esta noche, que tú y yo, a través de Jesús, tenemos acceso libre a Dios el Padre. Pero no solamente eso, sino que aquí, mientras que estemos en este mundo, tenemos la facilidad, tenemos la garantía de que el Espíritu de Dios va a caminar en cada momento, en cada día, en cada hora, cerca de nosotros, y nos va a decir: hijo, todo va a estar bien, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar, yo te voy a sustentar, yo te voy a levantar. Y ya para terminar, Hechos capítulo 1, versículo 4. Dice: estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido les preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí está hablando Jesús nuevamente y le dice a los discípulos, antes de Jesús ya subir a Dios el Padre: chicos, no se muevan, no se vayan. En pocas palabras, Jesús le estaba diciendo: yo sé que va a ser doloroso, yo sé que va a ser triste la separación momentánea que vamos a tener. Yo sé que al ustedes ver de que yo me voy, va a causar tristeza en sus corazones. De cierto, la Biblia dice de que cuando Jesús estaba con ellos, que se murió, Pedro volvió a sus andanzas, volvió a ser un pescador de peces, volvió a ejercer la actividad de la cual un día Dios lo había sacado. Y quizás esos momentos van a ser difíciles para cada uno de nosotros, cuando sintamos de que no sentimos a Dios, cuando sentimos de que Jesús no nos habla,
sentimos de que Jesús se olvidó de nosotros, de que quizás Jesús se olvidó de las promesas que un día nos hizo. Eso es doloroso, es triste. El saber de que quizás la promesa que un día Jesús nos hizo, ya se acabó el 2022 y no la vimos cumplida. Se acabó un año y no pudimos experimentar eso que Dios había dicho de nosotros. Es triste, es duro. Es difícil ver cómo pasan los tiempos, los años, y no surge nada en nuestras vidas. Yo decía, Señor, llevo 7 años en el Evangelio y no he visto ningún progreso. Sigo estancado, sigo en las mismas. Y por esos momentos cada uno de nosotros hemos vivido, en donde por momentos decimos, ¿será que Dios existe? ¿Será que es verdad lo que Jesús dijo de nosotros? Y empezamos a cuestionar las palabras que Jesús ha dicho. Empezamos a cuestionar si será verdad de que Jesús va a hacer de nosotros lo que dijo que iba a hacer. Y Jesús les dijo, no se vayan. Y esa es la palabra que Jesús nos da hoy a nosotros. No nos movamos sin antes ser direccionados por Dios. No demos un paso en falso. No demos un paso sin antes consultar con el Espíritu de Dios. Jesús les dijo, no se muevan. Quédense quietos, manténganse unidos, perseveren en el gran ministerio, que es el ministerio de la palabra y de la oración. Estén unidos, porque en cualquier momento la promesa del Padre vendrá. La promesa de Jesús se hará material en sus vidas. Y Jesús les dijo, no se muevan, porque ciertamente Juan bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. No le dio una fecha exacta, pero sí le dijo, dentro de no muchos días. Y hoy te digo, no te muevas. No te muevas sin que recibas la unción del Espíritu Santo. Hay muchos planes que yo tengo en mi vida. Hace poquito iba a tomar una decisión y yo le dije a Mayra, no nos movamos sin antes hablar primeramente con nuestra voz profética. No hagamos algo sin antes consultar con nuestras autoridades. No hagamos algo sin antes consultar primeramente a Dios, para que así podamos evitar más adelante muchos ay. Ay, Dios mío, ¿por qué lo permitiste? Ay, Dios mío, ¿por qué estoy aquí? Pero le consultaste a Dios. Tomaste un tiempo para esperar cuál era la dirección que Dios quería darle a tu vida. Y los discípulos, dice la Biblia, de que permanecían juntos, unánimes, y todo lo compartían. Ellos compartían todo y pasaban tiempo juntos escuchando la palabra de Dios, leyendo las escrituras, orando. Y lo que más me gusta, en el capítulo 2, en el versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que sopló, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. No fueron solamente los discípulos, no fueron solamente los apóstoles, fueron todos los que decidieron en un momento esperar en la promesa de Jesús. Fueron llenos todos los que un día decidieron tomar la firmeza de quedarse quietos, basados en una palabra que ya Jesús les había dado. Y fue en ese momento donde fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar sus propias lenguas. Y estaban atónitos y maravillados y decían, mirad,
¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros cada uno en nuestras lenguas en las que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Y dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el propio profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y empezó Pedro a dar el sermón a todo el pueblo que estaban junto a ellos. Todos los que empezaron a murmurar en contra de ellos, de que estaban ebrios, hubo uno que se puso en pie. Alguien que en un principio no era estudiado, nunca había ido a la universidad, nunca había ido a un colegio. Hubo un hombre que se levantó en medio de todos y empezó a hablar por medio del poder del Espíritu de Dios a una gran multitud, a mostrarles el verdadero evangelio, que dice Pablo que es el poder de Dios. En ese momento Pedro se levanta y empieza a dar el mensaje de su vida. Empieza a predicarles: esto que ustedes están viendo hoy es sencillamente la manifestación del poder de Dios a través de su Espíritu. Y dice la Biblia que en el primer sermón que dio Pedro, 3,000 hombres se convirtieron al Señor. Y esto es lo que causa el ser llenos del Espíritu de Dios. El ser llenos del Espíritu de Dios no es solamente un sentimiento bonito. Ay, me ericé. O ay, me siento bien. La llenura del Espíritu de Dios no es: tengo paz, me siento tranquilo. Eso es un beneficio del ser lleno del Espíritu de Dios. Pero alguien que está lleno del Espíritu de Dios debe saber de que la llenura no es más que poder de Dios. No es más de que alguien que toma la valentía de levantarse y expresar al mundo entero de que en él hubo un cambio porque el Espíritu de Dios entró. Así que en esta noche tú debes de tomar la decisión si abrir la puerta de tu corazón para poder recibir la llenura del Espíritu Santo. Si tú eres de esos que dice: yo quiero un cambio en mi vida, yo quiero que el Espíritu de Dios entre en mi corazón, yo quiero que el Espíritu de Dios haga conmigo así como un día hizo con Pedro y hizo con todos estos discípulos y apóstoles,